Gracias, señores, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a invitar a la gente a que participe, sobre todo a los padres, porque yo sé que hay muchos padres que tienen un gran dolor de cabeza en esa crianza. ¿Cómo guiar a estos jóvenes? Sobre todo, cada tiempo tiene sus cosas. Y para hablar de las de hoy, tenemos a Luis Vergés. Luis Vergés es psicólogo clínico y le agradecemos siempre tener esta posibilidad de hablar con usted. Buenos días. Bueno, Buenos parte de días. este staff prácticamente. Él es de, doctor. sí, él es de este programa. Y no por ser de este programa, sino porque es un gesto de cortesía obligado. Le vamos a brindar un cafecito acá que trae Kenia siempre. Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. Vergés, Eddie es capaz de regalarle la taza. una cosa de reuso. Y ella lo dice tan lindo. Gracias. Ay, Dios mío, qué maravilla. No, pero mira, un café cae bien. Eddie habla lindo. Sobre todo que sea caliente el café. Bien formada. Señores, me van a hacer terapia ahora. Vergés, ayer conversaba yo con una madre y me decía de su hija adolescente, las dificultades que tiene, y me dice, es esta generación. Conversaba con una profesora universitaria y me dice, muchachos que creen que lo merecen todo, que llegan a los lugares y ellos quieren empezar por arriba, no quieren hacer centro, son ñoños. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto que hay alguna diferencia en lo que estamos mirando y por qué está ocurriendo esto? Y es sobre todo pensando en esos padres que tienen la mejor voluntad de sacar a sus hijos adelante y que a veces están confundidos, no saben qué hacer. Sin duda alguna que la adolescencia siempre ha dado de qué hablar. De hecho, hay hasta un escrito atribuido a Sócrates, 2500 años atrás, donde Sócrates se quejaba de los jóvenes, de la adolescencia. Ahora hay una situación diferente, hay una situación especial. Ya hoy se habla de la famosa generación Z, la generación alfa. Es importante aclarar ese concepto de generación porque ahí confluyen tres factores importantes. Primero, un tiempo donde coinciden las personas. Ese tiempo se combina con una presencia de presiones tecnológicas, sociales, económicas, políticas, y una tercera parte que es la que ustedes están indagando ahora, el comportamiento, o sea, cómo responde una persona con los recursos que tiene ante esos tipos de presiones. Así que la primera generación que tuvimos, que eso se viene contando a partir del siglo pasado, fueron los primeros 10 años de ese siglo, el 1900, que era la generación integuerra, así le llamaban. Los que nacieron en esos primeros 10 años de 1900, que coincidieron, que luego cuando crecieron vivieron las dos grandes guerras. Vino después una generación que se llama la generación grandiosa, que fue la generación que nació en la era de estos conflictos que se dieron en Estados Unidos con la parálisis económica que hubo en los años 20, y le llamaron la generación grandiosa. Luego vino otra generación que se llama la generación silenciosa durante la Segunda Guerra Mundial. Los baby boomers, ahí es donde viene Germán, los que nacieron ya entre 1945, o sea, después del final de la Segunda Guerra Mundial, y 1964. Y ahí comenzamos nosotros, la llamada generación X, que ya desde el 64 al 81, del 81 en adelante, ahí vienes tú con la generación... No, yo estoy en la X, al borde de la... No, tú eres Y, eres tú. Tú eres más reciente que nosotros. Exacto. Entonces ahí viene la Z, que es donde está la generación de cristal, y ahora se está planteando una generación alfa. Bueno, que le dijeron millennial, ¿no? Sí, a los 80 en adelante, 81 en adelante, le decían millennials. Millennial. Entonces ya a partir de los 96 viene esa generación Z y la generación alfa que nacieron a partir del 2011. ¿Qué pasa con esas generaciones? Bueno, que han vivido procesos que no vivimos nosotros. Por ejemplo, fíjate, nosotros teníamos una conexión directa con las comunidades. Los tres aspectos fundamentales que teníamos nosotros en nuestra formación era primero los vínculos familiares. La manera en que se vinculaban. La manera como nos vinculábamos. Teníamos también los llamados puentes. Los puentes son las formas como tú te comunicas desde la familia con la sociedad. Entonces, por un lado teníamos vínculos, por otro lado teníamos puentes,
pero esta generación eso lo ha ido perdiendo. O sea, ni vínculos ni puentes. Se han ido quedando sin vínculos y se han ido quedando sin puentes. Wow. Y al irse quedando sin vínculos, irse quedando sin puentes, se le ha afectado la identidad. Y cuando hablamos de identidad, estamos hablando del aspecto crucial de un adolescente. La conquista psicológica de un adolescente es el sentido de identidad. Fíjate que muchas de las cosas que hoy hace el Estado, cuando nosotros éramos niños, lo hacía la comunidad y lo hacía espontáneamente, lo hacía voluntariamente. Exacto, por ejemplo, los servicios de la comunidad, todo lo que implicaba mantener el entorno limpio, las relaciones entre la gente. Fíjate que las costumbres estaban muy ruralizadas, todo estaba muy alineado en términos de esas redes, de esos enlaces y de esos puentes. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahora con el desarrollo de la tecnología, los vínculos se han ido afectando, la gente tiende más a ser solitario. Se queda en soledad. Se queda en soledad, pero también el acceso a las contingencias placenteras son más elaboradas. Por ejemplo, nosotros disfrutábamos la lectura de un libro como fuente de placer, como fuente de placer. Ahora, cuando tú hablas de placer, obviamente no es lo mismo para una persona disfrutar la lectura de un libro como lo disfrutábamos nosotros, porque tienen otras fuentes de placer. Hay mucha dispersión y una sobreabundancia de estímulos. Y al haber tanta sobreabundancia de estímulos, ahora tú necesitas de un criterio de elección para tú saber con qué te vas a relacionar. Ahí ya incluso pensadores sociales que están hablando de una crisis de los vínculos. Y al darse esa crisis de los vínculos, la gente tiene también una crisis de apego. Ahora mismo la gente se siente más cómoda estando lejos que estando cerca de esta generación que te estoy hablando. Bueno, doctor, hablar algo tan satisfactorio y vital como conversar con la gente querida, con los amigos, con tu familia de manera permanente, es un hábito que muchos disfrutamos, pero que parecería que a esta generación no le gusta. Tú llamas por teléfono a alguien y te tumba la llamada, pero prefieres que le escribas por WhatsApp. Es más, la cantidad de cosas que ahora se resuelven en base a un mensaje de texto, y se supone que eso debería resolver más, pero no siempre. Porque en lo que el otro te responde y tú estás pegado al teléfono esperando la otra respuesta, algo que a veces en una llamada breve se podría resolver. Yo creo que tiene los dos mecanismos, dependiendo de lo que usted vaya a hacer. Pero uno se ha dado cuenta que hay una tendencia, sobre todo en la generación más joven, de no querer hablar por teléfono. Incluso lo expresan a través de las redes sociales. Si tú me puedes escribir, no me llames, pero ya no es solamente para resolver algo rápido, es que no le interesa hablar. Razón por la cual incluso recientemente, y después podemos hablar de eso, incluso hay estafas que se están generando a través de las redes sociales porque como ya la gente no habla, se escribe, tú crees que es fulano que te está escribiendo. Entonces, parecería como un desapego hacia la posibilidad de relacionarte con las personas cuando las redes sociales se supone que lo que hacen es que te conectan con la gente. Me parece una contradicción. Sí, mira, más que contradicción es consistente. Y es consistente porque cuando tú renuncias al recurso natural y lo pones en manos del recurso superficial, pues obviamente cada vez más tú no vas a sentir el atractivo por el recurso natural. Es lo que pasa con la inteligencia. Mientras más tú delegas la inteligencia natural en la inteligencia artificial, menos atractivo será hacer un cálculo matemático, por decirte algo, porque ya hay una calculadora que lo hace. Ya, no te aprendes ni los números de teléfono. Ni te aprendes ni los números de teléfono. Entonces tú ahora tienes un fenómeno complicado. Por ejemplo, los psicólogos estamos observando más trastornos por déficit de atención, problemas de memoria, problemas de concentración, problemas de inatención, crisis en los procesos de vinculación, el sentido de pertenencia. De hecho, eso que llamamos nacionalismo ahora está bastante confuso. Fíjate que el nacionalismo es el resultado de tres factores: la territorialidad, el sentido de identidad y el sentido de pertenencia. Sin embargo, mucha gente cree que nacionalismo es irse a un sitio a tirarse 2 o 3 selfies protestando por algo y ya. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Que también hay crisis. Hay una crisis. Hasta ahí le llegó la gallardía. Donde se está incluso confundiendo el medio con el fin.
Doctora, a mí me gustaría preguntarle, los padres que están, que no existe una escuela para padres, y siempre los padres quieren hacerlo bien, pero a veces hay unos profundos desencuentros. Si usted fuera a recomendarle, y sobre todo ese ponerse de acuerdo, papá y mamá, en una casa, ¿cómo lograr la atención de muchachos que están desinteresados en tener esa conversación o que en la mesa están con un celular? ¿Cómo lograr que le importe el otro cuando parece que no le importa nada? Que le importen los intereses de los demás, no solo los suyos, es egoísmo. De que no importa, si mamá se tiene que partir el lomo, no importa. ¿Cómo tener una mejor convivencia? Y usted es psicólogo y sabe más que yo los tipos de problemas que se le están presentando en esa relación de los padres con los hijos. Sí, sin duda alguna. Mira, lo primero es que tenemos que quitar barreras. Cuando yo hablo de barreras en la comunicación padre-hijo, me refiero en primer lugar a no estigmatizar a los jóvenes. Esto mismo de la generación de cristal, en el fondo lleva un ataque hacia los jóvenes. En el fondo es una protesta que tienen los adultos por la forma como ellos están reaccionando. Pero si nos ponemos a pensar, ese mundo que están viviendo los jóvenes lo creamos los adultos. Exacto. Ellos no son responsables de lo que... Entonces, ellos están sobreviviendo a un mundo que le creamos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué están sobreviviendo? Bueno, es una antorcha que tú entregas. ¿Quiénes son los dueños de la tecnología mundial? ¿Quiénes son los dueños de todos los medios? Son personas adultas. Ahora mismo tú te vas, los países que están dominando la esfera mundial, ¿quiénes los dirigen? No son los jóvenes. Son personas incluso entradas en edad. Entonces, ¿qué hace el joven? El joven sobrevive. Como sobrevivió la juventud aquí en la guerra de abril, pero esa guerra no la creamos los jóvenes que vivíamos en ese tiempo, que muchos éramos niños. Entonces, se sobrevive. Por eso hay que ver cómo creamos pautas de convivencia para que nos encontremos primero con un legado. Esa es la primera palabra que yo quiero decir. La vida se compone de legados y de conquistas. Los legados los transmitimos los padres y los hijos necesitan de legados. Muchos padres se han estado dando de baja porque entienden que como no manejan tecnología, no tienen la suficiente autoridad y parecería creer que la autoridad la tienen los hijos. No, señor, los hijos necesitan las mismas orientaciones, las mismas pautas, necesitan sentirse seguros en un hogar donde le importan a alguien. Y muchas veces pasa que los padres también sobreviven, porque no es tan solo lo tecnológico, es el capitalismo en términos material. O sea, usted tiene presión social. Usted tiene que trabajar para poder sobrevivir. Tener más de un trabajo en la mayoría de los casos. Tener más de un trabajo. Entonces tienes un padre o una madre que llega explotado a la casa con un hijo que quizás quiere hablar o quiere afecto y el papá no se lo puede dar. Entonces ahí es donde te tienen que venir las negociaciones y los acuerdos. Las nuevas tecnologías tienen una importancia, un valor, y algo que yo les recomiendo a los padres, no satanizar eso. Porque muchas veces comenzamos a hablar de la tecnología como que ese es el oprobio, como que es lo peor del mundo. Hay que trabajar para que los muchachos entiendan, cuando tienen conciencia para hacerlo, que eso es un recurso valioso y que es un recurso importante siempre y cuando se sepa aprovechar. Fíjense que los contenidos son importantes. ¿Qué es un contenido? Bueno, el contenido puede ser una cuestión de TikTok todo disparatada y el muchacho se pasa el día entero viendo eso, pero puede ser también una información valiosa que le ayuda a reforzar los contenidos académicos, que le ayuda a interesarse por un sinnúmero de temas que son valiosos además. Segundo, ser modelo. Porque déjame decirte, ya no solo los jóvenes de hoy están absortos con esto de las tecnologías, redes sociales, los adultos también. Entonces, ser un modelo en el sentido de que lo prioritario es la relación, lo prioritario es el vínculo, lo prioritario es ese sentido de pertenencia a esto que nosotros tenemos y que depende de todos. Ahí viene la otra parte que se llama conquista. Los padres dejamos los legados, pero la conquista la tienen los hijos. Debemos entender eso. Muchos padres no sabemos pasar la antorcha. Creemos que tenemos el legado y tenemos la conquista. Y los muchachos están para obedecer, para respetar, para seguir. ¿La conquista es?
La conquista es todo lo que el niño te va aportando con el desarrollo. Tú aprendes con él también. Exacto, ese acompañamiento donde tú ves su crecimiento, esa creatividad que lo hace único, diferente e irrepetible, cómo tú celebras ese crecimiento de ese joven y cómo tú lo aupas, no para que sea una réplica tuya, sino para que desde él pueda ser un ente social productivo y saludable, pero que sea él. Entonces, esas son conquistas. Y otro concepto que yo quiero plantear como sugerencia aquí es la diferencia entre lo que es un error y lo que es un acierto. Miren, los errores son parte del desarrollo. Esos muchachos de hoy están cometiendo errores. Ahora, esos errores también los cometimos nosotros. En momentos donde estábamos menos confundidos que ellos, porque había menos competencia a nivel de tantos estímulos que lo confunden. Entonces, con más razón debemos ser tolerantes y pacientes. Con más razón debemos ser acompañantes. El error se comete por una causa universal, que somos seres humanos, porque todos los seres humanos cometemos errores. Y el acierto también depende del error, porque el acierto es la capacidad que tiene un ser humano para aprender del error. Si usted no tiene la humildad para aprender de los errores, entonces usted no va a tener la posibilidad de tener acierto. Pero qué bueno que usted entra en esa parte, porque Edith, al hacer la introducción, decía, recibí información de una docente de estudiantes que quieren, es que hay estudiantes que quieren pasar materias. Está el fenómeno del éxito a través de las redes sociales, gente que quiere llegar y brincar sin haber pasado por la experiencia de lo que significa tener un éxito estable. Hay quejas de empleadores que dicen que hay una inestabilidad e incluso padres que van a acompañar a los muchachos para pedir el trabajo o muchachos que entienden que los papás son los que le van a resolver el problema en los trabajos. Todo ese tipo de discusiones se está dando precisamente a través de las redes sociales. Uno está viendo que existe ese fenómeno. Es como si los padres tratando de que el muchacho ahora cuando se caiga no se guaye y ahora se ponen toda esta cosa de colcha para que no se guayen las rodillas. No sé si es que hemos llegado a un punto extremo donde ahora no saben vivir el dolor, no saben vivir la frustración, y la pregunta es, ¿qué se puede hacer para que se fortalezca ese crecimiento de una persona a partir de los errores que comete y que no entienda que papá y mamá van a estar ahí todo el día resolviéndole todo, incluso en la adultez ya cuando están en el trabajo? Porque ese tipo de quejas la estamos recibiendo constantemente. Primero, dentro de todo lo que se puede hacer, que se pueden hacer muchas cosas, hay que cambiar la mala psicología por una buena psicología. Yo siempre he dicho que hoy día se está viendo el fenómeno de que cuando los padres somos muy trabajadores, los hijos nacen cansados, porque entonces los padres tenemos una tendencia a sobreproteger más, tenemos temas no resueltos del pasado con el dolor, el sufrimiento, yo no quiero que mi hijo pase lo que pasé yo, y entonces comenzamos a privar a los hijos de experiencias que son importantes y son saludables. La mala psicología es la psicología no científica que está asociando la felicidad como una ausencia de dolor, como una ausencia de esfuerzo, como una ausencia de inversión. Y estamos privando a nuestros niños y a nuestros adolescentes de vivir experiencias. La experiencia es el mecanismo dinámico del desarrollo, es el mecanismo dinámico de las relaciones, es el mecanismo dinámico de eso que nosotros llamamos resiliencia. Cuando no hay una exposición a experiencias que puedan incluso ser no traumáticas, porque eso sí hay que prevenirlo y evitarlo, pero sí frustrante. La frustración es parte de la vida, porque la frustración es el sentimiento que surge como resultado de no lograr algo que nos propusimos. Entonces esta idea de evitarle a los hijos la frustración, el último dolor, y déjame sobreproteger. Y déjame ir allí, y si por alguna razón, y ahí entramos en la victimización. Fíjate que la victimización es una práctica donde al final yo me siento bien porque me están conmiserando por mi dolor y mi sufrimiento, y siempre hay alguien al lado para pasarme la mano y darme la curita. Cuidado con eso, porque eso también neutraliza la posibilidad de que nosotros
salgamos de ese círculo vicioso que impide lo que debe tener un ser humano para los indicadores de salud mental. En primer lugar, ¿qué debe tener un ser humano para la salud mental? Capacidad hedónica. ¿Qué es la capacidad hedónica? Es la capacidad de disfrutar de todo lo que hacemos, independientemente de que eso implique sacrificio, de que eso implique esfuerzo, que si te toca montarte en una guagua, te montas y punto, y disfrutes eso. Y punto. Y si tienes que irte a pie porque la guagua se dañó y llegar sudado a la universidad, que no sea un trauma. Tú puedas disfrutar el viaje, no porque tú lo provocaste, sino porque eso fue lo que te tocó en el momento y tú tienes que enfrentarlo y vivirlo como experiencia para poderlo procesar y poderte desarrollar. Ríete con el guagüero. Exacto. Que ya yo estoy que en los tapones yo pongo algo y voy oyendo algo. Sí, porque si uno se presiona va a terminar enfermo. Va a terminar enfermo. Entonces esa capacidad hedónica, que es la capacidad de disfrutar de todo lo que hacemos, es crucial en esta parte. Segundo, señores, aprender a elegir los estímulos, porque estamos sobreestimulados. Fíjate que por donde quiera hay noticias, por donde quiera hay un TikTok, por donde quiera hay que aprender a elegir. Tercero, está las relaciones, que es una de las áreas que más se está afectando, la capacidad de vincularnos con los demás. De tener amigos cercanos, de tener un entorno. Exacto, y de disfrutar de esas relaciones. Eso es fundamental. Doctor, los niños prefieren en muchos casos ahora, o le pasan la maquinita, le pasan el teléfono cuando van a comer a un restaurante, le pasan la tableta para que se esté quieto. Entonces después se quiere que esos niños interactúen con la familia o que interactúen con amiguitos del colegio. Cada vez están más despegados, socializando a través de una pantalla en vez de socializar con la gente que tiene al lado. Entonces uno dice, bueno, con lógica, no saben hablar con los otros. A veces ves bebecitos en cunitas que lo llevan a los restaurantes y los adultos entonces están con estos dispositivos y el bebecito pataleando, buscando atención. Si fuera a darle, bueno, hay muchas familias que nos están mirando, si usted fuera a darle quizás 3 recomendaciones para una crianza saludable a esos padres que no saben qué hacer muchas veces, para usted, ¿cuál es la clave? Mira, de una buena crianza. Una buena crianza en estos tiempos tiene que comenzar con la conciencia que tiene un padre y una madre de la importancia de su rol. No descalificarse. En segundo lugar, entender que el afecto es fundamental desde temprana edad. Mostrarlo. Exacto, ese afecto, porque el afecto es lo que envía el mensaje de lo importante que es un ser humano en la vida del otro. Y tercero, ir consolidando los niveles de exigencia conforme la persona, los niños y las niñas van avanzando en conquistas de habilidades. Cuando van avanzando en conquista de habilidades, tienen que avanzar también en conquista de responsabilidades. Bueno, pues muchas gracias, doctor Luis Vergés, psicólogo clínico. Yo creo que tengo el teléfono de Luis Vergés, ¿cierto? Lo tiene ahí para ponerlo en pantalla, si no, creo que lo vamos a decir. Lo han estado poniendo la gente que tenga esa referencia. Además, usted tiene sus redes sociales. ¿Cómo le encuentran en redes sociales? Así mismo, doctor Luis Vergés. Luis Vergés, le encuentran. Usted ha trabajado con muchísimos temas. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. La verdad, y ojalá que esto sea de utilidad para la gente porque es una preocupación. Así es. Gracias a Vergés por estar acá. Nosotros con él terminamos porque vamos a pasar el pandero a Maribel Contreras, que ya llega para su conversación en el día de hoy. Así terminamos nosotras, pero no termina el programa. Con Susana Silva, viene. Efectivamente, pues quédense aquí. La entusiasta. Vamos a la pausa. Y nosotros nos vemos de nuevo el lunes, pero vamos a seguir por aquí observando lo que pase ahora en la siguiente entrevista.